como que identificar, ¿no? Sobre todo a nivel familiar, este tipo de personas que tienen esta adicción, ¿no? Está el ocultamiento, que es mentir a la familia o amigos sobre la cantidad de tiempo o dinero, que se habla de dinero invertido, lo cual es gastado realmente, no es dinero invertido. La adicción tiene un ciclo a nivel cerebral. Las apuestas activan los mismos sistemas de recompensa que las sustancias químicas. Fíjense ustedes, bien interesante el tema. El sistema de recompensa dopaminérgica. La incertidumbre de ganar libera dopamina, lo que hace que el cerebro quiera repetir la conducta una y otra vez, incluso cuando se está perdiendo. Los pasos son, bueno, aceptar la realidad, limitar el acceso al dinero, la autoexclusión, buscar apoyo profesional para tener terapia. Se aconseja, por ejemplo, en el caso de bienestar, nosotros tenemos terapia familiar, terapia individual, tenemos microbiota intestinal, tenemos, un equipo interdisciplinario para atender todo tipo de adicciones, ¿no? Grupos de apoyo como jugadores anónimos, donde compartir experiencia con otros ayuda a romper el aislamiento. De modo que es bien interesante este tema en ese sentido, ¿no? Como yo les decía, el DSM-5 clasifica juegos patológicos, ahora denominando trastorno del juego o trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, marcando un hito, ¿no?, al reconocimiento como una adicción conductual. Se diagnostica por una serie de criterios, ¿no? Yo mencioné algunos de estos anteriormente, no los voy a volver a repetir, como lo dice el DSM-5, que a diferencia del M4, que como es una audiencia amplia donde hay diferentes tipos de personas a los cuales le damos la bienvenida a todos de parte de Bienestar, a esta audiencia que está presente el día de hoy, donde hay familiares de personas con este problema, hay psicólogos, hay psiquiatras también presentes. Saber que en los equipos multidisciplinarios y esos tratamientos requieren de la actuación de personas capacitadas en el área. En el caso de nosotros, de Bienestar, somos un equipo totalmente, todos especialistas en adicciones. De modo que, bueno, hoy, sin embargo, conversaba yo con César en su momento sobre el tema digamos, de que es bien importante que cada vez más tengamos las personas pues que van a trabajar en esto, sean especialistas, ¿no? Sin desconocer el transaber y el conocimiento que tiene esa, ¿no? Sin embargo, cada vez más es importante el conocimiento, ¿no? Bueno, César Sánchez Bello, es médico psiquiatra con menciones honoríficas como el Premio Nacional de Psiquiatría de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría en 1985, en Venezuela, es Premio American Society of Spanish Psychiatric Lifetime en 2021, miembro honor de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL. El 2018 fue fundador de la sección de juego patológico y otras adicciones comportamentales. Nosotros como psiquiatras en Venezuela le tenemos muchísimo respeto y a nivel del mundo a César Sánchez, porque ha dedicado esto y tiene libros publicados y todo, ¿no? Es coordinador, fundador de la sección de juego patológico y otras adicciones comportamentales de la PAL, ex secretario regional de los países bolivarianos de la PAL 2016-2018. Y bueno, tardaríamos mucho tiempo mostrando toda la historia de César y lo que es su historia de vida o currículum vitae. De modo que bienvenido, César, y gracias por aceptar la invitación. Y como dicen aquí en Argentina, futbolísticamente, la cancha es suya.
Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Lo primero es, un segundo que no se mueve ¿Qué no se te mueve? la diapositiva. Y ahorita, déjame ver. Ahí tiene el resumen del currículum vitae. Sí, aquí está. Pero trato de pasar a la siguiente. Y no se pasa. Le doy al mouse y tampoco se pasa. Vamos a ver, espérate para ver cuál es el problema que puede estar ocurriendo. ¿Tú qué sabes de eso, Giovanni o Todos podrán ver. o Mauro, si está en la audiencia y puede recomendar qué puede hacer César en este caso para pasar la próxima lámina? Puede hacerlo. Vamos a ver. Doctor, debe ir a la diapositiva, tenerla en su escritorio y desde la diapositiva ir pasando lámina por lámina. Ok, déjame entonces ir a la... Voy a... Un momentico. Ajá. Primero. Ok, presentando, anotando. Ocultar, dejar de compartir. Viendo dónde está. En el escritorio está. Sí, está en el escritorio. Espérate que estoy tratando de salir al escritorio. Ok, vamos a ver. Usted lo debe tener como una pestaña arriba en su computadora. No, si la tengo acá, estoy ahorita. Déjame volver otra vez. Ok, vamos a ver aquí. Ahí ¿Ahora está. sí? Sí, ahí cambió ahorita, pero volviste otra vez atrás. Sí, ok. Okay, primero agradecer esta invitación para compartir con ustedes este tema. He dedicado bastantes años de mi vida y con grandes gratificaciones, así como el conocer pues, a personas que trabajan en la misma área. Bueno, me toca entonces tocar este tema. Bueno, en primer lugar, declaración de intereses, no tengo ningún conflicto de intereses que deba ser declarado. Entonces, lo primero, quiero un poco recordar un poeta colombiano, León de Griff, que en su poema Relato de Sergio Stepanqui comenzó diciendo: cambio mi vida, juego mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y hoy por hoy, los trastornos adictivos son enfermedades reconocidas como tales tanto por la Organización Mundial de la Salud como de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y son enfermedades muy complejas que afectan los procesos cerebrales responsables de la motivación, toma de decisiones, el deseo, la búsqueda del placer, mecanismos de control y la manera, además, en que aprendemos y funcionamos la información y las experiencias. Ya, pues, en su libro Adicciones psicológicas más allá de la metáfora, Enrique Echevarría y Paz Corral decían que cualquier conducta normal, placentera, es susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Y por eso es importante mencionar lo de las adicciones comportamentales, y es que es el desarrollo de un proceso adictivo sin que medie la ingestión de ninguna sustancia y que se van a presentar asociadas con determinadas conductas como el comer, el sexo, jugar, comprar, el uso de tecnologías, entre otras. Y para que una conducta tenga además la posibilidad de convertirse en adictiva, tiene que tener una serie de características. En primer lugar, fácil acceso. En segundo lugar, la sensación de control, de contabilidad que le da al sujeto. En tercer lugar, mientras más rápida, más intensa y más corta la respuesta a los resultados, más adictiva podrá ser, igual que en las sustancias.
Igualmente, la parafernalia del entorno atrayente, que tiene un rol muy importante en el refuerzo de aprendizaje. Y por último, y el más importante de todo, la capacidad que tiene para cambiar el estado de ánimo de una persona. O sea, de pasar un switch de escape fácil y perfecto y rápido. También es importante establecer la diferencia entre los hábitos y adicciones comportamentales, entre los cuales está en primer lugar la pérdida de control, tanto para iniciar la conducta como también para detenerla una vez comenzada, la fuerte dependencia psicológica que desarrolla el sujeto, la pérdida del interés por otras actividades gratificantes, que es lo que se ha llamado saliencia, y lo que es más importante también, la interferencia grave en la cotidiana del sujeto, a nivel de sus relaciones interpersonales, relaciones familiares, en su área laboral, en su área académica, entre otros. Y fíjense que se han clasificado las adicciones comportamentales ya en primer lugar con conductas relacionadas con los instintos, como la ingesta alimentaria o relacionadas con el sexo, la adicción al sexo. En segundo lugar, con conductas socioculturales como los juegos de azar o las apuestas, que es el juego patológico, al trabajo, que es el workoholismo, a las compras, que es la onigomanía, la adicción a las telecompras, las llamadas ciberadicciones, con toda la importancia que tiene en este momento en relación a las pantallas. O sea, la adicción a los videojuegos, a los teléfonos celulares, a los telemensajes a través del celular, a internet, a las redes sociales. Y también las conductas que generan tensión o emoción, como por ejemplo los deportes extremos, la vigorexia, entre otros. Y posiblemente a algunos de ustedes les llama la atención estas personas que están ahorita en la pantalla. El primero de ellos es Tucupita Marcano, un beisbolista venezolano, suspendido de por vida en la Liga Profesional de Béisbol, la MLB, por apostar en el béisbol. Realizó en 2 años 387 apuestas por un orden de $150,000. Fíjense, él ya había sido amenazado y sancionado y le habían dicho que si volvía otra vez lo iban a suspender de por vida. Y más por la enfermedad, fíjense. Tenemos a Pete Rose, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol, líder de hits en su carrera. Además de eso, siendo ya manager de los Cincinnati, fue suspendido de por vida igualmente por juegos amañados, por casualmente influenciar pues, para que ganara un equipo u otro. Tenemos asimismo Ipei Mitsuhara. Fíjense, él robó 16 millones. Y esto le impidió a Pete Rose entrar al Salón de la Fama. No ha podido. Todos los años hay un intento por entrar y hasta ahora no ha podido. Ni siquiera su hijo incluso tuvo que verlo en un dugout porque no pudo, el hijo no pudo entrar, pues, obviamente, Pete Rose no pudo estar presente obviamente en la situación de su hijo, por casualmente por él. Ok, pero fíjense que este señor, Mitsuhara, él era el intérprete. Perdón, César, porque alguien tiene abierto el micrófono e interrumpe lo que tú estás diciendo. No se oye bien porque alguien tiene abierto el micrófono y hace interferencia. Cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Adelante. Decía entonces que Ipei Mitsuhara, que era traductor, intérprete de Shohei Ohtani, otra de las ahorita de los jugadores estrella, fíjense, le robó 16 millones al jugador y fue pues acusado de fraude bancario y fiscal para aportar para el pago de deudas. Entonces, y aquí vemos esto ya es el año pasado, al final del año pasado, toda una serie de escándalos de la NBA, o sea, la liga de basquetbol, igualmente otros beisbolistas, escándalos en Turquía con árbitros y jugadores, asimismo también los escándalos que hay en el Toto Calcio, que es la liga de fútbol italiana, entre otros. Fíjense ustedes los alcances, entonces, de esto que estamos hablando de juego. Ok, vamos entonces
ya entrar en el tema de lo que es de juego patológico. Y fíjense ustedes, los juegos de invite a azar son tan antiguos como la propia humanidad. Y a medida que se han organizado las sociedades, también se han hecho más complejas y variadas sus modalidades. Desde sus inicios, los juegos de azar fueron perseguidos por considerarlos amorales, como actividades que iban contra la constancia del trabajo y el trabajo creador y el esfuerzo. En resumen, propio de vagos, taúres y maleantes, alternándose las etapas de persecución y de exclusión, etcétera, con etapas de tolerancia y aceptación como las que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad, los juegos de azar son una actividad habitual en casi todas las culturas. De hecho, toda una generación de jóvenes, adultos, familias y comunidades han sido y han crecido en un clima de juego legalizado. Se practican presencial o virtualmente en las más diversas formas a lo largo y ancho de América Latina. De hecho, constituye un importante fenómeno social y económico. Podemos decir que la gran mayoría de las personas participan en los juegos de azar de manera recreativa. Juegan por placer, por diversión, o lo hacen de una manera esporádica. Sin embargo, para un porcentaje cada vez más importante de personas, el juego por dinero puede volverse fuera de control, con el resultado de afectar la salud física y mental, la estabilidad laboral y financiera, así como también sus relaciones sociales y familiares. Entonces, el juego deja de ser una diversión y se convierte en un grave problema, como vamos a ver. Hasta aquí no habría y no existiría responsabilidad del Estado. Consecuencias de su uso excesivo y prolongado no conllevara problemas en el área mental, familiar, social, económico y jurídico. Es por ello que tanto la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, consideraron que en sus manuales de clasificación de enfermedades a ciertas conductas de juego como un trastorno del control de los impulsos, esto en 1980 y 1994 respectivamente, y como un trastorno adictivo desde el año 2013 y el año 2022 respectivamente. Fíjense que el DSM-5 en su manual de clasificación de enfermedades de la APA estableció un hito importante porque hasta el año 2013 pues era exclusivamente referido a sustancias, a drogas. Entonces, sin embargo, en el DSM-5 los trastornos adictivos fueron divididos, clasificados en trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Entonces, estos trastornos no relacionados con sustancias o trastornos adictivos, la única que fue reconocida y que es reconocida hasta el momento es el trastorno por juegos de azar o por juegos de apuestas. Entonces, exclusivamente en su forma presencial. Fíjense, los criterios que establece el DSM-5 para el diagnóstico del juego patológico son importantes que lo conozcamos. En primer lugar, una conducta de juego patológico problemático, persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta porque el individuo presenta 4 o más de los siguientes criterios durante un periodo de 12 meses. En primer lugar, la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. Esto es tolerancia. En segundo lugar, irritabilidad o ansiedad, craving, cuando intenta reducir o abandonar el juego. En tercer lugar, esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. En cuarto lugar, a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas. O sea, revive continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando, planificando su próxima apuesta, pensando en la manera de conseguir dinero para apostar, o bien, además de eso, o esto es lo que nosotros llamamos, esta mente ocupada, pues, produce una interferencia importante.
A menudo además apuesta cuando se siente mal afectivamente, siente desasosiego, desamparo, culpa, ansiedad o depresión. Lo que permite pasar el switch es lo que llamamos escape. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver al otro día para intentar recuperar las pérdidas. Y, en séptimo lugar, la mentira. Miente para ocultar el grado de implicación en el juego. Además, ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa del juego. Por otro lado, siempre espera y cuenta con los demás para que le den el dinero, los recursos para aliviar su crisis financiera desesperada provocada por el juego. Además, hay un criterio de exclusión y es un episodio o un trastorno afectivo bipolar maníaco, tipo 1 maníaco. Ok. Fíjense ustedes, además de entonces la Organización Mundial de la Salud, en su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, en su edición número 11, que desde el enero del 2022 dividió a sí mismo y clasificó los trastornos adictivos igualmente en trastornos debidos al uso de sustancias y trastornos debido a conductas adictivas. Aquí, entonces, reconoce al trastorno por juegos de azar, el gambling disorder, y reconoce tanto la forma online, a distancia, como igualmente el juego presencial. Además, también reconoce el trastorno por juegos digitales o el trastorno por videojuegos, que es el gaming disorder. O sea, el gambling disorder es juegos de apuestas o juegos de azar, y el gaming disorder son los videojuegos o juegos digitales. Ok. Otra cosa que es importante es que el trastorno por juego de apuestas es una enfermedad crónica, progresiva, recurrente. Cuando hablamos de recurrente, es que parte de su historia natural son las recaídas, y esto lo tenemos que tener presente. Como toda enfermedad crónica, además es una enfermedad multifactorial, una enfermedad catastrófica y además incurable. Fíjense, las apuestas además van a persistir a pesar de las serias consecuencias negativas que tienen. Pero es una enfermedad diagnosticable, tratable y controlable. Y esto es muy importante. Además, su uso continuado induce a cambios adaptativos en el sistema nervioso central que conducen a tolerancia, dependencia física, sensibilización, abstinencia, craving y recaída, ocasionando problemas sociales graves y generalizados, además de ello, costosos. Importante una serie de hechos. Uno de ellos es que para comienzos del siglo XXI ya los juegos de azar forman parte de nuestra cultura. Ya son aceptados masivamente. En segundo lugar, mientras que los juegos de azar en su variedad de formas pueden beneficiar, de hecho benefician al Estado a través de los impuestos generados, fíjense que en Colombia estos impuestos son los que sostienen la salud pública. Los hechos sugieren las graves consecuencias que pueden resultar tanto para adultos, jóvenes, familias y comunidades, y los problemas asociados con el juego, con los juegos de azar y las apuestas, como el juego patológico, no son efectivamente identificados y controlados. Además, entre un 3,5% y un 5% de la población adulta tiene serios problemas con su manera de jugar, y entre 0,5% y el 2,5% presenta juego patológico. Pero por cada persona que presenta problemas con su manera de jugar, se van a ver afectados entre 5 a 10 personas relacionadas con el jugador. Además, la incidencia de juego problema y juego patológico es mayor en regiones que ofrecen mayores oportunidades para jugar. O sea, mayor oferta, incluyendo juegos de azar legales e ilegales. Han sido utilizados diferentes términos como juego patológico, ludopatía, adicción al juego, juego compulsivo, jugador empedernido y lo que se usa actualmente por nuestros manuales, trastorno por juego de azar o trastorno por juego de apuesta. Y esto para describir un trastorno
caracterizado por una preocupación excesiva y persistente por los juegos de azar. Pensamientos irracionales referidos al ganar, a la suerte, y pues distorsiones cognitivas. Además de pérdida del control referido al inicio y al mantenimiento de la conducta. Y además, el mantenimiento y persistencia de la conducta a pesar de las múltiples consecuencias. Los afectados entonces por este trastorno pueden arriesgar sus empleos, acumular grandes deudas, mentir, violar la ley para obtener el dinero para evadir el pago de sus deudas. Los enfermos describen entonces la presencia de un deseo impetuoso e imperioso e intenso para jugar que es difícil de controlar, junto con ideas o imágenes insistentes del acto de juego y de las circunstancias que lo rodean. Estas preocupaciones o impulsos suelen aumentar en momentos en que la vida del sujeto se hace más estresante. ¿Por qué nuestra preocupación acerca de este trastorno de juego por apuestas? Y que decíamos que esto es una enfermedad catastrófica. Y el impacto lo vemos tanto a nivel personal como en las enfermedades relacionadas con el estrés, por la gran presión y el estrés al cual es sometido el jugador. Depresión, ansiedad, el abuso y o dependencia de tabaco, de bebidas alcohólicas y otras drogas, otras conductas más impulsivas y suicidalidad. Y cuando hablamos de suicidio, encontramos que casi un 90% de los jugadores patológicos han pensado en algún momento dado, principalmente en las etapas de desesperación y crisis, en la muerte como solución. Ya casi la mitad han ya pensado incluso cómo matarse. Y lo que es más grave, entre un 15 a un 19% se suicida. Igualmente, el impacto que tiene a nivel familiar y relaciones interpersonales, rechazo, abandono, separación, divorcio, desintegración familiar, niños más vulnerables al juego patológico, depresión, así como también abuso físico y emocional. En la parte académica y laboral, abandono de los estudios, disminución de rendimiento estudiantil o laboral, baja productividad, juicio distorsionado, abuso del tiempo libre. A nivel financiero, uso de los recursos de gastos básicos para apostar, gastos de pago de la vivienda, de alimentación, de estudios, de la salud, entre otros, así como también endeudamiento, préstamos con usureros, casas de empeño, sobregiros, abuso de tarjetas de crédito, ahora con cachea, pérdida del crédito, pérdida de los ahorros, hasta llegar lamentablemente a la quiebra. Y desde el punto de vista legal, delitos de cuello blanco, cheques sin fondo, embargos, falsificación, fraude, evasión de impuestos, hurto, venta de bienes robados. Y fíjense ustedes que los jugadores no consideran que están cometiendo un delito. Ellos piensan que están tomando prestado y que cuando ganan lo van a devolver y nadie se da cuenta. Lamentablemente, la realidad se impone. Como dice ese dicho, quien juega por necesidad pierde por obligación. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo para desarrollar juego patológico? En primer lugar, niños, adolescentes, estudiantes universitarios. Fíjense ustedes que los niños adolescentes duplican los estudios de incidencia y prevalencia. Y los estudiantes universitarios triplican. Ya veremos por qué. Asimismo, población vulnerable son las mujeres, adultos mayores, grupos de bajo estatus socioeconómico, algunas etnias o subculturas, como por ejemplo del Mediterráneo, o del cercano oriente, o del lejano oriente. Personas con movilidades, como otros trastornos adictivos, trastornos del humor, trastornos de personalidad narcisista, impulsividad o trastorno de déficit de atención. Trabajadores igualmente de la industria del juego de azar. Y, asimismo, personas que tienen vulnerabilidad para esta enfermedad que vamos a ver.
Cuando hablamos de mujeres y juego patológico, tradicionalmente, pues había una relación de 3-1 en relación a hombres a mujeres. O sea, tradicionalmente han jugado siempre más los hombres que las mujeres. Sin embargo, en los últimos años, esa relación se fue homogenizando, se fue acercando hasta el punto que ya vemos una relación de 1-1 de hombres a mujeres. Y es que con los cambios de los roles tradicionales y estilos de vida, hoy las mujeres tienen el tiempo, el dinero, y eso también ha hecho que ha aumentado su inclinación para el juego por dinero. ¿Y cuáles son las causas del juego patológico? Decíamos igualmente entre sus características que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que el trastorno por juego de apuestas, ¿okay?, es multifactorial y están relacionados con un individuo vulnerable. Y esa vulnerabilidad es la resultante de la interacción de una serie de factores predisponentes, factores con los cuales nacemos, factores individuales, neurobiológicos, genéticos, y esto es importante. Se considera hoy una enfermedad poligenética, igualmente constitucionales, en interacción con una serie de factores que vamos desarrollando y adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Factores determinantes relacionados con el ambiente. Son factores psicológicos, psicodinámicos, familiares, socioeconómicos, culturales, criminológicos, hasta espirituales. Y sobre esa vulnerabilidad o exposición van a actuar entonces los factores desencadenantes y los factores perpetuantes relacionados con oportunidad, curiosidad, factores económicos, búsqueda de sensaciones, accesibilidad, oferta, disponibilidad, que actuando sobre esa vulnerabilidad, entonces van a producir una conducta, un efecto, un síntoma o un trastorno. Han sido descritos cuatro circuitos pues, en nuestro cerebro relacionados con las adicciones en general y el juego patológico en particular. En primer lugar, el circuito de la recompensa. Entonces, con los núcleos accumbens y el área mental ventral. Le sigue entonces el sistema o el circuito de la memoria emocional, con la amígdala y el hipocampo también relacionadas con el estrés. Igualmente, el circuito que tiene que ver con la motivación, con los impulsos. Aquí tenemos la corteza orbitofrontal y corteza cingulada anterior. Y estos, hasta ahora, estos son los que son pro juego, van hacia el juego, hacia jugar. Y hay un circuito que es el que tiene que ver con en nuestra área prefrontal, nuestra corteza cingulada anterior, que se encarga de los controles inhibitores, son los que nos frenan. Son cuando pensamos en un semáforo, pues son los que nos dicen, epa, para, detente, hasta aquí, ya has jugado mucho, ya has gastado mucho dinero, ya, para. Entonces ahí viene el rojo. Los jugadores patológicos como que no tuvieran ese semáforo que nos dicen, epa, para, detente, están permanentemente, además de que entonces los otros circuitos de recompensa, motivación e impulso están aumentados, están más sensibles. Igualmente está descrita el rol de diferentes neurotransmisores que tienen que ver igualmente con estos circuitos. Tenemos la serotonina relacionada con la iniciación y la cesación de la conducta. Tenemos la noradrenalina en la excitación, la actividad de la búsqueda de sensaciones, riesgo. Tenemos la dopamina cuando pensamos en la recompensa, en el refuerzo. Igualmente, tenemos el sistema opioide endógeno con el placer, la urgencia, el cortisol relacionado con el estrés y el glutamato en el funcionamiento entonces cognitivo, en la flexibilidad cognitiva. Y fíjense ustedes que estos han sido los targets de todos el uso de fármacos que han sido utilizados pues para el tratamiento casualmente del trastorno por juego de apuestas.
¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que se desarrolle el juego patológico? El juego frecuente, la accesibilidad, el fácil uso, la reinversión rápida de los ganados, el dinero fácilmente accesible, la falta, como dice el dicho, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, la falta de información, la falta de educación, la atracción por la tecnología, entre otras. ¿Y cuál sería la relación entonces entre el trastorno por uso de sustancias y el trastorno igualmente por juego de apuestas? ¿Cuáles serían las coincidencias? Y por ello, pues, fueron incluidos ahora en los trastornos adictivos y dejaron de ser un trastorno control de los impulsos, aunque eso es relativo. Tenemos por un lado las altas tasas de comorbilidad, cursos clínicos similares, características clínicas similares, la multifactoriedad, las bases neurobiológicas similares, curso clínico similar y la respuesta a tratamientos similares. Pero igualmente hay una serie de características únicas en el juego patológico. Fíjense, el juego patológico, así como el adicto a sustancia, es disfuncional. El jugador patológico es generalmente una persona funcional, productiva. Lo que pasa es que lo que gana lo bota en el juego. Así como puede ser fácil identificable a un adicto a sustancias por su comportamiento, su conducta, su desenvolvimiento, su manera hasta de vestir, de hablar, etcétera, etcétera. Asimismo, en el jugador patológico esto no ocurre. El jugador patológico es una persona normal y corriente, en apariencia, como cualquiera de nosotros. Entonces, por eso que hablamos de que el juego patológico es una adicción escondida o enmascarada. Cuando se presenta, cuando la vemos, es porque ya es tarde, ya hay mucho daño. Asimismo, no hay probabilidades de sobredosis, como con las sustancias. Las sustancias tienen un techo. ¿Cuánto cocaína puede consumir un individuo hasta tener un paro respiratorio, un paro cardíaco? ¿Cuánto un opiáceo puede consumir antes de tener igualmente un paro respiratorio? ¿Cuánta bebida puede tomar hasta que haya un colapso? En el adicto al juego no hay límite mientras haya dinero. Además, finalmente no es percibida como enfermedad. Se ve entonces como algo de la cultura, aceptada socialmente. Además, existen pocos recursos disponibles para los afectados. Por otro lado, causan graves problemas financieros. Estas personas usualmente funcionan en su trabajo. Asimismo, los mensajes de prevención no son fácilmente aceptados como los mensajes de prevención del abuso de drogas. Hay más resistencia por parte de los jugadores a apuestas, a los apostadores. Cuando hablamos de causas graves, problemas financieros, es que cuando se hunden a toda la familia, a diferencia del adicto a sustancias, que cuando hay problemas, al paciente simplemente lo botan, y son los que vemos generalmente en la calle. Son los que están en situación de calle, lamentablemente. Los jugadores no. Entonces, fíjense las diferencias. Pero otro aspecto importante y diferencia importante es en relación a los diagnósticos. No existen disponibilidad de pruebas sanguíneas, exámenes urinarios, ni pruebas de aliento, ni pruebas salivales, así como tampoco marcadores genéticos que no están disponibles a la fecha para su diagnóstico. Los juegos de azar a través de Internet es otra situación muy interesante. Fíjense ustedes que en los últimos años los juegos de azar han llegado a ser accesibles real y virtualmente a toda la población latinoamericana, sin distingo de edad, sexo o condición socioeconómica, hasta llegar a niveles alarmantes. El juego real tiene lugar en escenarios reales, presenciales o cualquier actividad humana, salas de bingo, casinos, máquinas traganíqueles, loterías, carreras de caballos, carreras de animales, peleas de gallos,
peleas de otros animales, apuestas en actividades deportivas, así como en eventos de la caridad y hasta la bolsa de valores. Cuando hablamos de actividades deportivas, es que estos pacientes, pues obviamente, pues tienen muchas, cualquier actividad humana puede ser objeto de apuesta. Puede ser incluso apuestas en actividades como, por ejemplo, como estaba diciendo, carreras, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza global de Internet, combinada, sino la discapacidad de los gobiernos locales para regular con eficacia los juegos en línea, está teniendo consecuencias psicológicas y sociales negativas y profundas. Las loterías y las apuestas por Internet facilitan cada vez más el juego, ya que se puede apostar o asistir a salas de juego desde cualquier computadora, tableta o smartphone. Y no, fíjense, esto lo vemos en páginas que podemos buscar por buscadores de Internet. Y esto, pues lógicamente, aumenta la posibilidad de jugadores problemas, de jugadores patológicos, especialmente en los jóvenes. Además de eso, el juego virtual, entre otros, tiene lugar en Internet, en cualquier habitación de nuestras comunidades, en instalaciones deportivas, así como también en nuestros campos universitarios. Un ejemplo de ellos es el auge de los torneos de póker a través de los principales medios de comunicación y su influencia, además, en la población juvenil universitaria. Fíjense, aquí vemos todo esto que vemos son banners, son invitaciones que se dan por canales deportivos como ESPN, entre otros, para que aprendamos a jugar póker y a participar, por lo tanto, en competencias. Entonces, incluso aprenda póker con celebridades, además de eso, y nosotros le damos un bono para que se inicie, entre otras cosas. Como fíjense, Ryan Rice, a los 23 años, en ese entonces recién graduado de la universidad, ganó $8.3 millones en la Serie Mundial de Póker del año 2003. Y en una entrevista dijo: yo he estado soñando este momento desde que tenía 14 años y vi a Moneymaker ganar. Moneymaker era otro jugador. Entonces, fíjense ustedes, así como Ryan Rice se tuvo eso como meta desde los 14 años, cualquier persona puede lo mismo, así como él ganó, yo también. Fíjense, aquí tenemos otras fotografías dramáticas de personas. Fíjense, casi todos jóvenes. Y aquí vemos a una celebridad, uno de los mejores jugadores de tenis, retirado. Pues fíjense ustedes que el jugador y gana, pues obviamente ha ganado, pues, o aparece muchas veces en la promoción para aprender a jugar, igual que Romario, igual que Phelps, igual que otros destacados deportistas. Y fíjense cómo estudios universitarios, casualmente en relación a estos concursos y estas partidas de póker, pues fíjense ustedes, en estudios realizados, este estudio pues encontró, en un estudio realizado en 10.765 estudiantes de 119 centros universitarios norteamericanos, que el 41% de los estudiantes habían participado en actividades de juego en el último año, 23% participaron en juegos la semana anterior, y lo que es más preocupante, que 5.6% de esos estudiantes presentaban criterios positivos para juegos patológicos. Igualmente, un metaanálisis realizado en 15 estudios en Canadá y Estados Unidos, fíjense, a lo largo de la vida encontraron 7.86%, igualmente el triple de lo encontrado en jugadores adultos. Posibles causas. Bueno, por un lado,
el aumento desproporcionado de ofertas y oportunidades para jugar. No hay controles. En una etapa de la vida marcada por el aumento de actividades de riesgo, inestabilidad, exploración de su identidad, egocentrismo y autoexploración, sin los controles parentales y sociales que existían en los adolescencias y en etapas anteriores pues, del desarrollo. Pero además de eso, vemos otra serie de situaciones pues, bastante preocupantes y críticas, como lo son, pues entonces, lo que es, y ya con esto ya vamos terminando. Fíjense, aquí hay un conflicto de intereses muy grande. Bwin, transnacional de juegos y de apuestas, sin embargo, patrocinante del Real Madrid. Fíjense la franela de estos grandes jugadores y el impacto que puede tener sobre las personas. Fíjense acá, esto que hay alrededor del campo de fútbol. B365, igualmente otra propaganda de otra transnacional de juego. ¿Qué pasa cuando hay conflicto de interés? Bueno, ahí se los dejo. Pero fíjense, esta fotografía la tomé a las 11 de la noche en lo que es Antena 3. Un casino en vivo. Y sin embargo, decía, juega con responsabilidad. Si no hay diversión, no hay juego. Ok, para ir terminando, algo interesante muy del momento. La adicción al trading, o lo que llamamos ludopatía bursátil. El trading hace referencia a la compra y venta de instrumentos financieros, tales como acciones, índices, divisas, criptomonedas, commodities, futuros, entre otros, en un mercado financiero, pero con el objetivo de obtener un beneficio rápido, pero con alto riesgo. Se suele, por lo tanto, realizar en mercados electrónicos y puede implicar, como estoy diciendo, alto riesgo. El perfil de las personas que se enganchan con esto son varones entre 35 y 40 años, inicio 36 años de vida y además una evolución de trastorno aproximadamente de 3 años. En ellos observamos de gran preocupación, tristeza, ansiedad, culpa, baja autoestima, aislamiento, deudas, deterioro de sus relaciones laborales y familiares, entre otros. Además, se busca entre ellos generalmente lo que se llama personalidad de búsqueda de sensaciones, así como una elevada impulsividad y rasgos narcisistas. Señales de alerta: preocuparse más de lo necesario por buscar diariamente información relacionada con los mercados, arriesgarse cada vez más con las operaciones, la tolerancia. Cuando las apuestas son fallidas, en vez de cerrar la posición, buscan nuevas fuentes de financiación y hay pérdida de control. Igualmente la mentira, el poner en riesgo sus relaciones afectivas y profesionales, la búsqueda entonces de dinero para pago de deudas o para ganar y recuperarse, la aversión de las deudas que provoca que recurran a los que más conocen, seguir apostando, seguir invirtiendo entre comillas, pensando que esta vez va a ser diferente. Y las distorsiones cognitivas, la memoria suele ser selectiva. Se acuerdan de las plusvalías, pero minimizan u olvidan las pérdidas. Otro aspecto importante son la comorbilidad. Y si bien hay enfermedades mentales que pueden llevar al juego patológico, lo que llamamos juego sintomático, como por ejemplo lo que son por ejemplo, el juego del trastorno afectivo bipolar o el juego, igualmente el juego en la enfermedad de Parkinson. También hay trastornos mentales y pueden ser consecuencias del juego, como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y también podemos encontrar la presencia simultánea, ¿me explico?, o coexistencia de 2 o más patologías mentales. Y encontramos en el juego, casualmente, que hay mucho de comorbilidad y patología dual. En este estudio realizado de 43.000 adultos en Estados Unidos, encontramos, fíjense ustedes, trastornos por uso de sustancias, el 73% de ellos, con trastornos de uso de alcohol, 38% con trastornos de uso de sustancias, 60% con dependencia de nicotina. Además, 49% con trastornos afectivos, 41% de trastornos de ansiedad y 60% de trastornos de personalidad.
Asimismo, encontramos ya en otro estudio, en una réplica que se realizó en 9.298 pacientes, pues se encontró que la presencia del 96% de cualquier trastorno psiquiátrico, que ellos, 22% presentaban un trastorno psiquiátrico, 9.9% dos trastornos psiquiátricos, 64% tres o más trastornos psiquiátricos, 60% trastornos de ansiedad, 55% trastornos afectivos, 42% trastornos del control de los impulsos y 76% trastornos por uso de sustancias. Y uno de los ejemplos de Parkinson. Riesgo de aparición de trastornos de ludopatía en pacientes de enfermedad de Parkinson tratados con agonistas de dopamina, como la amantadina, la bromocriptina, la cabergolina o el pramipexol. Y esto en pacientes con Parkinson por una sobreestimulación de los receptores mesolímicos de dopamina como consecuencia de un tratamiento mal calibrado en pacientes con antecedentes de aparición temprana de la enfermedad, de personalidad de búsqueda de sensaciones o también o historia personal o familiar de abuso de alcohol y otras drogas. Cuando hay comorbilidad psiquiátrica y uso de sustancias, se va a afectar significativamente la evolución, la conducta de juego, la presentación y también, lamentablemente, la respuesta al tratamiento. Esto significa que la evolución va a ser tórpida. Conclusiones. Hoy por hoy consideramos al trastorno por juego de apuestas como un problema emergente de salud pública. El juego patológico es una adicción en crecimiento. Hay un subregusto. Busquen sus pacientes, pregunten y se van a llevar una sorpresa. En población adulta, su prevalencia se ha triplicado en las 2 últimas décadas. Los juegos de azar son comunes debido a nuevas posibilidades de conexión, diferentes a visitar un casino o la sala de juegos de azar. Un ejemplo de esto fue la pasada, el COVID, y casualmente las medidas, casualmente de encierro. La gente empezó a jugar desde su casa. En la era de Internet, al menos 2/3 de los jugadores son usuarios de Internet, a través de computadoras, celulares, tabletas, aplicaciones de juegos de azar, sites de apuestas o redes sociales, entre otros. Por lo tanto, importante profundizar nuestro conocimiento sobre estas patologías. Importancia del diagnóstico. Muchos pacientes no hablan, la mayoría no hablan de su problema de juego, hay que preguntarle. Por lo tanto, es importante investigar en la historia clínica los antecedentes de hábitos y patrones de juegos de azar y apuestas en pacientes que consultan por diferentes patologías psiquiátricas, depresión, ansiedad, etc. O sea, pregunten cuando investigamos sus antecedentes pues, personales, pues, y se van a llevar sorpresa, como estoy diciendo. Igualmente, en pacientes jugadores patológicos, investiguen obviamente antecedentes de enfermedad psiquiátrica en los mismos para su tratamiento. Recomendaciones: conocer además y aplicar los diferentes cuestionarios y escalas para el diagnóstico de estas patologías, como el SOX, el NOS, entre otros. Indicar el tratamiento para ambas patologías cuando exista comorbilidad entre el juego patológico y enfermedad psiquiátrica. Además, se hace necesario más estudios que investiguen el impacto del juego patológico en las tasas de otros trastornos adictivos y trastornos psiquiátricos y con problemas de juego, así como también las implicaciones de los resultados de las diferentes modalidades de tratamiento. Muchísimas gracias. Cualquier duda o si quieren mayor profundidad al mismo, pues este es mi correo electrónico, csanchezbello@gmail.com. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? No sé, un segundito para ver. Muchísimas gracias a ti, César, por tan excelente presentación. No esperábamos menos y estamos sorprendidos de tu elocuente presentación. De verdad que es bien importante este tema de los juegos, ¿no? Y bueno, esperemos que no se convierta en una pandemia, ¿no? Porque el mundo digital avanza muy bárbaramente y sí, como tú dices, hay demasiada gente jugando, que por cierto ahí te están haciendo una pregunta, ¿qué es eso de que lo hace Natalia Cicarone? ¿Qué es eso de delito de cuello blanco en los jugadores?
Bueno, esto se habla de personas que, pues, uno de ellos es la corrupción, por ejemplo. Delitos de cuello blanco en personas, pues, obviamente, de cargos importantes, de responsabilidades importantes. Pues muy frecuente la toma de dinero, como estoy diciendo, en jugadores patológicos. Muchas veces, como estoy diciendo, ellos no piensan que están robando, sino piensan que es un préstamo. Y que, pues obviamente cuando se resuelve el problema, cuando ellos ganen, van a poder pagar, devolver pues el dinero y nadie se da cuenta. Lamentablemente son descubiertos. Muchas veces argumentan que son jugadores patológicos. Algunos no son jugadores patológicos y utilizan ese recurso para salvarse, obviamente, para buscar tratamiento en vez de, a lo mejor, de pena por delito. Entonces, esto es un tema muy complejo que abarca diferentes áreas. Y hemos intentado, pues, hacer un paneo general de los distintos aspectos de esta enfermedad tan compleja. Subrayo, enfermedad. No es un vicio, como la gente piensa, ni es una debilidad de carácter, es una enfermedad, como cualquier otra, crónica, incurable, pero controlable. Te pregunta Elsie Centeno, ¿cómo se rehabilita a alguien cuyo escenario de adicción es el mismo teléfono que necesita usar para trabajar y comunicarse? Y supongo que tiene problemas de adicción al juego. Ajá. Bueno, estamos hablando de tratamiento y el tratamiento. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de tratamiento, si decimos que esto es una enfermedad multifactorial, significa que debe ser tratado por un equipo multidisciplinario también y multimodal, diversificado en medios además y en técnicas. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, la abstinencia. Pero igualmente existen toda una serie de aspectos que hay que considerar. En primer lugar, el programa de cancelación de deudas, porque las deudas se convierten en una razón, un motivo para el paciente seguir jugando y pensar que a través de ello va a ganar, se va a recuperar y va a poder ganar las deudas. Lo que hace es perder cada vez más y caer en manos entonces ya de prestamistas profesionales, usureros, etcétera, etcétera. Además de eso, la prevención de recaídas, el tratamiento de las comorbilidades, como dije. Para eso es importante, nosotros tenemos un protocolo de evaluación para ello. Además de eso, la búsqueda de alternativas, o sea, un estilo de vida que brinde igualmente la excitación, el estímulo que provoca el juego de azar, pero sin las consecuencias negativas. Además, el alejamiento del juego, la cuarentena en relación, pues obviamente, a toda actividad relacionada con juego. Igualmente, la evitación de estímulos vinculados al juego. Esto significa, y esto es importante cuando hablamos de las apuestas deportivas, que muchas veces son personas que han sido fanáticos de deportes y se hacen adictos. Fíjense, tomar esa decisión y lo difícil que le cuesta no ver, pues desde juegos hasta incluso ver noticias, ni siquiera conversar sobre el mismo. Igual como ocurre igualmente en el tratamiento de sustancias, adicciones a sustancias. Igualmente, el control del dinero es algo fundamental, porque el dinero es para el juego patológico lo que es una sustancia o droga para el adicto a sustancias. Por eso, nosotros vemos cuánto tiempo ha estado usted máximo sin jugar teniendo dinero para ello. Claro, si no tengo dinero, pues obviamente no puedo jugar. Pero ¿qué pasa cuando tengo dinero? Entonces, el programa del control de dinero está muy relacionado también con el programa de cancelación de deudas. Igualmente el de cambio de hábitos. Esto significa cambiar amistades, sitios, rutas, etcétera, etcétera. Igualmente, nosotros en los programas de juego responsable tenemos un programa que es el programa de autoprohibición para entrada a los sitios de juego. O sea, hacen un documento y con eso
van, dependiendo del país, a la comisión de casinos, o bien van a la sala de juego mismo de paso. Ya hoy, muchos de los casinos virtuales y de los juegos a través de Internet tienen, y de apuestas, pues igualmente tienen programas de juego responsables, donde retiran al paciente y no le permiten, por lo tanto, jugar ni el uso pues, de recursos. Entonces, estos programas de autoprohibición son programas que funcionan muy bien en muchos países como Argentina, Chile, entre otros. Muy importantes. Países que llevan la bandera de estos programas en América Latina. Igualmente, así es importante el control de la ansiedad, el control, algo que es fundamental, el manejo del tiempo libre. Muchos de estos pacientes que tienen rasgos de intolerancia a la frustración, igualmente tienen intolerancia al aburrimiento. Esto es fundamental en el aprendizaje. Igualmente, otro aspecto importante es el adecuado manejo de las emociones. Esto es fundamental. Entonces, la identificación y el tratamiento de las distorsiones cognitivas. Como ven, es un programa complejo que se basa, por lo tanto, igualmente en un protocolo de evaluación que comienza igualmente con un consejo, pues obviamente del paciente, un consentimiento informado. Entonces esto es fundamental. Así es. Bueno, César, de verdad que reitero pues mi excelencia de tu exposición. Estamos ya en la hora. Acostumbramos a una reflexión final por parte del invitado especial, que en este caso eres tú. Y bueno, ¿qué nos podrías decir finalmente? Si algo no son juegos, son los juegos. Es algo muy serio, realmente. Y que hay que pues, darle toda la importancia que realmente tiene. Es un tema que nosotros, la mayoría, pues no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene y los alcances que tiene. Y casualmente lo catastrófico que puede llegar a ser. Hay aspectos que no tocamos, como la parte genética, pues que es muy importante. Porque es un factor de riesgo importante también para el desarrollo de la enfermedad, entre otros. Bueno, podemos hacer una parte 2. Si tú... Vamos a hacer una parte 2. Sí. ¿Y podemos hacer una parte 2? Sí, claro, estamos a la orden. Sí. Bueno, en nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, damos a ti la gracia por esta excelente presentación, a la audiencia, quien se mantuvo durante todo este tiempo oyendo toda esta profundidad de conocimiento sobre un tema bien importante, que como te decía en una conversación previa, pues el mundo digital muchas veces está lleno de mucha gente que no tiene profundidad en el tema y habla sobre el tema. Y bueno, es importante que personas como tú, que te has dedicado a estudiar el tema, hagan presencia en las redes sociales, y nosotros vamos a servir como multiplicadores de esta información que tú acabas de dar el día de hoy a nivel de estas redes sociales, para que efectivamente se conozca pues de forma seria el tema pues de los juegos y el elemento patológico que de alguna manera pues encarna esta patología. Así que buenas noches y que la pasen bien. Muchísimas gracias. Se me olvidó mencionar que Colombia, además de Argentina y Chile, son los países que están a la vanguardia en el tratamiento, casualmente, y el abordaje y las políticas públicas en relación a esta enfermedad y a los juegos ya puestos. Gracias. De nada, a la orden. Hasta luego.